Señor les bendiga en este día. Quisiera compartirles una palabra en este día. No sé si va a ser tarde o mañana a la hora que se va a escuchar este mensaje, pero quiero compartirles una palabra. Creo que es muy importante para nosotros como cristianos, porque en esta vida nosotros tenemos que tomar decisiones, y lo que yo les quiero hablar es acerca justamente de las decisiones. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muy bien. Quisiera compartirles esta palabra pensando primero que nada que hay algo que es solamente nuestro, que no es ni de Dios ni tampoco es del diablo, sino que es solamente nuestro, que es nuestro poder de decidir, nuestra libre albedrío, nuestro poder de tomar decisiones. Eso es algo que nos pertenece a nosotros como personas. Dios nos dio esta bendición de tener un libre albedrío y poder decidir por el bien o por el mal. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia muchas historias que a veces a lo mejor pasan en forma desapercibida, pero son historias que a nosotros nos marca gente que tomó buenas decisiones y gente que tomó malas decisiones. Y cuando nosotros vemos estas decisiones, sabemos que al final de nuestras decisiones, ellas traen consecuencias para bien o consecuencias para mal. Y yo quiero compartirles en este día varias historias de gente importante en la Biblia. Siempre digo que las personas que están en la Biblia no son personajes, sino que son personas que vivieron en aquel entonces y que tomaron buenas o malas decisiones. Y quisiera partir esta seguidilla de historias en la Biblia con personas que tomaron malas decisiones en la Biblia. Y son personas, digamos, reconocidas, no son personas desconocidas, sino que gente importante en la Biblia. Porque a veces nosotros como personas creemos que nosotros nomás cometemos errores, que nosotros nomás pecamos, que nosotros nomás fallamos. Pero hubo gente importante en la Biblia que hizo cosas que no estaban de acuerdo con el Señor, y fueron decisiones que le trajeron consecuencias muy malas. La primera historia está en el capítulo 3 de Génesis, que habla acerca de dos personas que estaban en el huerto del Edén, uno llamado Adán y el otro llamado Eva, un matrimonio, dos personas que vivían dentro de un huerto, y en ese huerto no había edad porque era un huerto eterno, había eternidad en ese lugar. De hecho, la Biblia dice que Dios descendía de tiempo en tiempo y venía a compartir con ellos y estaba con ellos en ese lugar. Había un árbol de la vida, ¿cierto?, que nosotros sabemos que representa a Jesucristo, pero también había un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este árbol estaba también en el huerto y Dios les dijo: miren, de todo pueden comer aquí, menos de ese árbol. ¿Y cuál fue la situación? Que lamentablemente un día apareció Satanás a través de una serpiente y conversó con la mujer. Y si hay algo que usted no debe hacer, ni yo debo hacer, es hablar con el diablo, porque el diablo siempre será diablo y él nunca jugará a ser diablo, porque él es diablo y lo único que quiere es la destrucción de su vida y de mi vida también. Ese día que apareció en el huerto, conversó con la mujer y le dice a la mujer que le empieza a meter el cuento de que ellos no iban a morir. Todo lo que Dios les dijo, él le habló lo contrario. De tal forma que logró convencer a la mujer y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y después le da a su marido y ambos comieron. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron de Dios porque habían cometido un error, un pecado, que fue simplemente no obedecer a Dios. ¿Tomaron una decisión buena? No. Tomaron una mala decisión, desobedecer al único y soberano Dios, al eterno Dios. Le desobedecieron. Él les tenía todo, un lugar precioso donde vivir, un lugar maravilloso para estar, para vivir una eternidad. Sin embargo, lamentablemente cometieron el pecado de desobedecerle a Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron fatales, porque Dios le prometió tres cosas al primer matrimonio. Y le dice: ustedes van a multiplicarse, van a fructificar y van a sojuzgar la tierra. Entonces,
cuando cometen este pecado, la Biblia dice que el diablo lo que hizo fue quitarle ese poder de autoridad que ellos tenían, el sojuzgar la tierra. Dios los había traído con el propósito de que ellos gobernaran. Por eso Adán le colocaba nombre a los animales, le colocó nombre a su esposa. Él hacía cosas importantes. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado para gobernar. Fuimos llamados para gobernar en este mundo. Sin embargo, el pecado de estas dos personas hicieron que el diablo le quitara la autoridad, y por eso es que hasta el día de hoy el diablo gobierna en el mundo. Si hay algo que hizo Jesús cuando estuvo en la tumba, dice su palabra que él descendió a los infiernos y tomó la llave de la muerte y del Hades, y a partir de ese día le quitó la autoridad al diablo y nos devolvió la autoridad a nosotros. Ahora nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios para hacer muchas cosas en la tierra como hijos de Dios, si le creemos y somos fieles al Señor y tenemos fe que Dios puede provocar cosas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lamentablemente, lo que ellos hicieron, Adán y Eva, trajo consecuencias. Y la consecuencia más importante es que le quitó el poder que tenían estos para gobernar. Pero también a través de ello, amados, se perdió la inocencia. Se perdió el respaldo de Dios en lo que hacían, en estar dentro del huerto. Dios les cerró el huerto para que no entraran. Pero también a través de eso entró el pecado, y del pecado trajo la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso fue lo que sucedió en aquel entonces por causa de haber desobedecido a Dios. Tomaron una mala decisión, lamentablemente, porque hasta el día de hoy las consecuencias están en esta tierra. Todo ser humano tiene que llegar a la tierra, porque la Biblia dice que la paga del pecado que ellos cometieron nos trajo la muerte a este mundo. Segunda historia, segunda de Samuel, capítulo 12. Está la historia de un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Este hombre se llama David. Es un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, Dios estaba, en el fondo había hallado gracia delante de los ojos de Dios, y era un hombre que estaba en el corazón de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que un día David simplemente, en vez de ir a la guerra, en vez de defender su nación, un día se quedó en el palacio y comenzó a caminar por las alturas del palacio, y mira al lado y encuentra a una mujer llamada Betsabé que estaba bañándose en la casa del lado, y él la miró y la deseó, y no solo eso, sino que fue y la tomó y la trajo a su casa, tuvo relaciones con ella, e hizo que a través de esta relación escondió el embarazo de esta mujer, tratando de matar al esposo, a Urías, y de tal forma que llegó un día en que Urías fue a la guerra, y él le dijo que lo pusieran al frente de batalla, y cuando fue al frente, Urías murió. Entonces, en algún momento aparece el profeta Natán y habla con David y le dice: David, mira, si acaso, ¿qué merece un hombre? Le dice, que teniendo muchas ovejas, fue y tomó la ovejita de aquel que tenía una sola y la tomó para él. ¿Cuál sería el castigo para él? Y David, un poco enfurecido, él habla sin pensar en el fondo, y dice: ese hombre es digno de muerte, y que pague con 4 tantos lo que hizo. Y resulta que lo que hizo David fue una mala decisión, porque él se levantó en adulterio, por decirlo de una forma, robándole la mujer a Urías, y no solo eso, cometió un homicidio intelectual. Él mandó para que maten a ese hombre en la guerra. Fue una pésima decisión, siendo un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y nosotros entendemos que alguien conforme al corazón de Dios, se supone que alguien que Dios está de acuerdo con él, que vive la experiencia de Dios. Sin embargo, este cometió este pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios, cuando Natán le habla, le dice: David, ese eres tú. Y a David se le cayó el semblante. David quedó, como decimos los chilenos, marcando ocupado, porque él era el responsable de la muerte de ese hombre y con lo que había hecho con Betsabé. Sin embargo, Dios le dice: mira, no vas a morir, no te voy a quitar la vida, porque él profetizó y dijo:
que la persona esa muera y que pague con 4 tantos. Y resulta que las consecuencias de David no fue él, sino fue su descendencia, sus hijos. La Biblia nos dice que por esta causa murieron sus hijos Amnón, su hijo Absalón, su hijo Adonías, y también murió el hijo de Betsabé, que no tenía nombre. O sea, el que pague con 4 tantos, el pecado de David fue la consecuencia, fueron que murieran 4 de sus hijos, porque él lo dijo, que paguen con 4 tantos lo que este hombre había hecho con esa persona. Se da cuenta que las malas decisiones tienen consecuencias. Y nosotros en la vida tenemos que entender que todas nuestras malas decisiones también tienen malas consecuencias. Hay otra historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, que habla de un hombre llamado Giezi, que era el siervo de Eliseo. Eliseo, usted sabe que era un profeta de Dios, y este profeta tenía esa bendición de entrar en las conversaciones de los reyes. Era como si su espíritu saliera de él y iba y se presentaba donde estaban los reyes, y él conocía los secretos de los reyes, y era un tremendo hombre de Dios. Sin embargo, tenía un siervo, alguien que estaba a su lado, Giezi. Y la Biblia dice que un día apareció Naamán y le dice a Eliseo que quería que lo sanara. Y Eliseo no hizo mucho aspaviento, sino le dijo, anda y zambúllete en el Jordán 7 veces. Fue todo lo que le dijo. Este hombre un poco enojado por lo que le habían dicho, porque había en su país mejores ríos que el Jordán, pero sin embargo obedeció y fue sano de su lepra. Y cuando él se fue, él quiso bendecir a Eliseo y le quiso dejar talentos de plata, le quiso dejar vestidos, y Eliseo le dijo, yo no quiero nada de ti, nada, absolutamente nada. Sin embargo, en algún momento Giezi tomó la decisión de ir detrás de él y pedirle las cosas que él tenía para Eliseo. Y le entregaron vestidos, le entregaron talentos de plata, y él fue y lo tomó y lo escondió. Entonces viene Giezi enfrente de Eliseo y le dice, ¿acaso yo no estaba ahí cuando tú estabas haciendo esto? ¿Acaso Dios no estaba ahí? Y llegó el momento en que vemos que viene Eliseo y le dice, ¿sabes qué, Giezi? Lo que tú hiciste no fue bueno. Tomaste una mala decisión. Por lo tanto, a partir de hoy, tú vas a recibir la lepra que tenía Naamán. Y no solo tú, sino que toda tu familia, todos los que nazcan, todos van a tener lepra. ¿Fue una buena decisión de Giezi? Nunca lo fue, porque tomó una mala decisión. Enfrentarse a Dios, enfrentarse al profeta, porque el profeta tenía esa bendición de que él, donde había un tumulto de gente hablando contra la guerra contra Israel, el corazón de él estaba ahí. Tenía esa bendición de poder saber, y también estuvo en el momento en que Giezi hace hace el trato con Naamán. Él tomó una mala decisión y las consecuencias fue que él y su familia fueron llenos de lepra por tomar una mala decisión. ¿Quién más? Libro de Génesis, capítulo 15, versículo 4. Está la historia de Abraham, el hebreo. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, estaba en Mesopotamia, y era un descendiente de la linaje de Sem. Y él estaba en ese lugar tranquilamente hasta cuando Dios le habla y le dice que vaya, que salga de su tierra, de su parentela. Cuando Dios habla de Abraham, dice, Abraham es mi amigo. Y yo entiendo que un amigo, ¿cierto? Para que Dios llame amigo a alguien, es porque hay alguien muy cercano a él. Era su amigo. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham, que entre paréntesis, fue el primero que se le llamó hebreo, y se le llamó hebreo porque él cruzó el río Éufrates. La palabra hebreo significa el que cruza, y él cruzó el Éufrates, y cuando cruza el Éufrates, automáticamente le dijeron Abraham el hebreo. Por eso el pueblo de Israel, cuando cruza el Mar Rojo, también le llaman los hebreos. Los de Jericó dijeron, allá vienen los hebreos, el que cruza, porque ellos cruzaron el Mar Rojo. Eso significa la palabra hebreo. Y la Biblia nos enseña que Abraham, siendo el amigo de Dios, Dios habla con él, le da 7 promesas muy importantes
Y entre esas promesas le dice que Dios le daría un hijo. Sin embargo, como ambos eran viejitos, 90, 100 años, ¿cierto? Comenzaron a dudar de esto. Aunque la Biblia dice que era el padre de la fe, pero en ese instante ellos dudaron de Dios y dudaron de lo que Dios le habló. Y dice la Escritura que Abraham se empezó a preocupar, y sobre todo su mujer Sara se empezó a preocupar de esta situación. De tal forma que un día le dice, viejito, ¿por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Y cuando nazca ese niño yo lo voy a tomar en mi regazo y va a ser mi hijo. Pero Dios nunca le habló de esto. Dios siempre le dijo, Abraham, yo te voy a dar un hijo y va a ser con la viejita Abraham, con tu señora, no va a ser con otra. Sin embargo, Abraham no obedece a Dios y se mete con la sierva y nace un muchacho llamado Ismael, que hoy día obviamente es el padre de los árabes y de la gente del Medio Oriente, menos de Israel, porque los hijos de Israel son padres de Isaac, es su padre, o Abraham. Y resulta que cuando esto sucede, la Biblia nos enseña que cuando ese muchacho empezó a crecer, se empezó a complicar la vida de Abraham, porque la esposa, o sea, en este caso la concubina, quiso a su hijo, de tal forma que un día Abraham echó a Ismael de su lado. Y les digo algo más, hasta el día de hoy, las consecuencias de la desobediencia de Abraham, porque luego nace Isaac, ¿cierto? El hijo de la promesa, pero las consecuencias de esta mala decisión, hasta el día de hoy, le ha traído complicaciones a la descendencia de Abraham, a los israelitas, hasta el día de hoy. Hoy está la guerra en el Medio Oriente y estas guerras tienen que ver con una familia que se pelean entre ellos porque los ismaelitas perdieron esa bendición de ser los hombres de Dios. Entonces hasta el día de hoy tienen consecuencias. O sea, las malas decisiones, aunque seamos el padre de la fe y seamos amigos de Dios, aunque seamos un hombre conforme al corazón de Dios, aunque seamos gente importante en la Biblia o en la vida diaria, si nosotros tomamos malas decisiones, tendrán malas consecuencias. Pero también en la Biblia hubo personas que tomaron buenas decisiones. Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22, nos habla de una mujer que estuvo 12 años sufriendo con un problema de un flujo de sangre. La Biblia dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía. No tenía más dinero, no tenía esperanza ninguna, pero un día escuchó hablar de Jesús. Escuchó que Jesús pasaba por ahí y aunque en Israel en aquel entonces las mujeres no eran consideradas, ni tampoco eran contadas como personas, por eso dice la Biblia que Dios alimentó 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños, o sea, ni siquiera eran contadas. Y una mujer de flujo de sangre era una mujer inmunda. Entonces ella no se podía acercar a la gente por la condición en que ella estaba. Pero sin embargo, un día pasa Jesús por ahí y ella mira a Jesús como la última opción de su vida, la última esperanza de su vida, del momento quizás de morir, la esperanza más importante de su vida, y tomó la decisión de ir a donde Jesús. Tuvo que pelear con la gente, luchar con la gente para poder meterse entre medio. La mujer seguramente recibió codazo, recibió improperio, a lo mejor fue echada de lado. Sin embargo, ella luchó por su bendición y corrió desesperadamente detrás de Jesús hasta que logró tocar el manto del vestido de Jesús. Y Jesús entre la multitud dice, alguien me ha tocado. Y cuando ella dice que ella fue, el Señor la bendijo porque ella tomó una buena decisión. La decisión fue de venir a Cristo, de tocar el manto de su vestido. Y después de 12 años de sufrimiento, ella salió de ese lugar completamente sana para la gloria del Señor. Otra historia, Mateo 15, del 2 al 28, habla de una mujer llamada la mujer cananea o la mujer sirofenicia, una mujer de descendencia egipcia que vivía en Canaán y era una mujer que no era cristiana, sino era de los cananeos. Sin embargo, dice la Biblia que su hija estaba sufriendo y ella fue donde el Señor y le dice, mira Señor, ¿por qué no sanas a mi hija? Y los discípulos le dijeron, no moleste al Señor, por favor déjalo tranquilo, no lo moleste.
Y por ahí ella insiste y la tratan de perrillo, le dicen, no es ilícito darle el pan de los hijos a los perros. Y ella fue tratada de esa forma. Pero en vez de enojarse, como le pasaría a cualquier cristiano en este tiempo, que alguien la trate en esas condiciones, la Biblia dice que ella dijo, sí, está bien lo que ustedes dicen, que el pan es para los hijos, pero aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos, los perrillos también comen. El Señor vio una fe tan grande en ella, le dijo, es tan grande tu fe, que definitivamente hágase contigo como quieras. Ahora, ¿cuál fue esa fe de esta mujer? Fue una fe con humillación, porque ella recibió la humillación de ser un perrillo. Sin embargo, ella prefirió morderse la lengua, no contestar, no decir nada. El silencio que ella tuvo y derramar esa palabra, decir que aún los perrillos comían de la mesa que caía de los amos, hizo que Dios haga esa obra en ella. ¿Tomó una buena decisión esta mujer? Claro que sí, tomó una muy buena decisión, porque su hija fue sana y ella fue considerada una mujer con una tremenda fe. Lucas 17, 11 al 19 habla de 10 hombres leprosos, 10 personas leprosas que estaban en el campamento de los leprosos. Y la Biblia dice que Jesús pasa por ese lugar y salieron los 10 leprosos al encuentro. Le dije, Señor, sánanos. Y el Señor va y le dice, muéstrense al sacerdote. Y de esos 10, 9 se van al sacerdote y quedó uno solo, que la Biblia dice que era un samaritano. Pero cuando estos 9 se van, la Biblia nos dice que ellos van al sacerdote y él era el que los declaraba sanos. Mucha gente dice que estas 9 personas eran personas que mal agradecidas, porque no volvieron a darle gracias a Jesús. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos la parte cultural de ellos, o vemos las leyes que ellos tenían, la Biblia dice que en aquel entonces eran los sacerdotes los que declaraban sano a la gente que era sana de la lepra. Y esto fue lo que sucedió, que simplemente ellos obedecieron su ley y fueron al sacerdote para que él los declarara sanos. Sin embargo, el samaritano no tenía Dios, no tenía Hijo, no tenía Espíritu Santo, no tenía nada, era un samaritano. Y por eso él volvió a Jesús, para darle gracias al Señor y para que Dios lo bendijera. Pero los otros 9 no. Los otros 9 no volvieron porque ellos eran judíos, eran 9 judíos que volvieron al sacerdote y el sacerdote los declaró sanos. ¿Tomaron una buena decisión? Claro que sí. Fueron a Jesús otra vez y el Señor hizo la obra en él. Por eso, cada persona en la vida que toma la decisión de venir a Cristo es una persona que toma una buena decisión. Última historia, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué termina, por decirlo de una forma, su ministerio, que era introducir a Israel a las tierras de Canaán, tomar las tierras, repartir las tierras. Dios le dice en el primer capítulo de Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, que era para conquistar la tierra. Pero luego en el versículo, no recuerdo si en 8 o 9, le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y ese muy valiente era para que él le enseñara al pueblo las leyes que Dios le había entregado. En otras palabras, tenía que enseñarle todas las leyes que Moisés había dejado. Y para esto tenía que ser muy valiente, porque el pueblo, a pesar de la mano de Dios obrando a favor de ellos, fueron personas idólatras, que no se olvidaron de lo que sacaron de Egipto y se convirtieron en personas idólatras que buscaron sus dioses paganos. Entonces Josué, al final, en el último capítulo, llama al pueblo, lo junta en el lugar y les dice, miren hermanos o muchachos, ustedes busquen a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y creo, amados, que esa es una tremenda decisión, el poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que usted tiene que entender hoy. Esa sí que es una buena decisión. Decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y usted puede servir a Dios, usted y su casa. Entonces, como para concluir esta palabra, yo pregunto en esta hora, ¿qué decisión estás tomando? ¿Ser un cristiano mediocre o ser un cristiano fuerte? ¿Qué decisión estás tomando? ¿Vivir la vida sin buscar de Cristo o
esforzarte por buscar del Señor? ¿Qué decisión estás tomando? ¿Leer el Condorito o preocuparte de leer la Biblia? ¿Qué es lo más importante para nosotros como cristianos? ¿Qué es lo más importante para ti en tus decisiones? En lo que tú estés decidiendo en este día. ¿Qué es lo más importante para ti? Y eso tiene que ver con las consecuencias que tendrás en la vida. Si en la vida tú buscas de Dios y te preocupas por el Señor, las consecuencias serán muy buenas para ti, porque Dios estará contigo siempre, y el día que Dios se canse de venir a verte a la tierra, te va a llevar a los cielos a vivir la eternidad con Él. Pero tienes que tomar la decisión en Cristo. Y si no tomas esta decisión, si quieres vivir a tu manera, a tu forma, si no quieres buscar de Dios, mira, yo creo que Dios ni siquiera está preocupado de eso, porque Él ya nos dejó su palabra. Lo que está escrito ahí es lo que va a suceder. Toda palabra que está en la Biblia es lo que Dios dijo que iba a suceder. Y cuando nosotros no obedecemos su palabra, entonces también tendremos malas consecuencias. Pero cuando nos acercamos a Dios y nos esforzamos por Él, las consecuencias serán de bendición para ti. Que el Señor te bendiga mucho en este día y que esta palabra ojalá provoque algo en ti y en tu corazón. Voy a terminar orando en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Yo espero, Dios mío, que esta palabra haga vida en cada persona, Señor, que la ha escuchado. Padre mío, que ojalá haya mucha gente que tome una buena decisión por ti, Señor, por acercarse a ti, y que sean bendecidos en este día. Dios mío, y aquellos que están tomando malas decisiones, se den cuenta, Señor, que las malas decisiones traen malas consecuencias, y que se puedan acercar a ti para que de verdad tengan una gran bendición. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a aquellos que están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga mucho.